Reciban un cordial saludo, deseando bienestar para todos. En esta oportunidad hablaremos sobre las medidas cautelares dentro del proceso penal salvadoreño. A lo largo del artículo 320 al 342 de nuestro Código Procesal Penal encontramos el instituto de las medidas cautelares. Pero, ¿qué son las medidas cautelares? De acuerdo al sentido etimológico, la palabra cautelar significa previsión, precaución, medidas para evitar un riesgo. En este sentido, si lo aplicamos al derecho penal, son las medidas que la ley regula para salvaguardar el debido proceso y evitar la frustración de la justicia a través de la sustracción del imputado, garantizando el cumplimiento de una sentencia futura. El artículo 320, en el inciso primero, establece tres elementos fundamentales para la aplicación de las medidas cautelares. En primer lugar, estas deben ser aplicadas a través de una resolución que debe ser motivada y fundamentada por el juzgador. En segundo lugar, por su naturaleza provisional y de aseguranza, estas deben de establecerse un lapso de tiempo determinado. Y en tercer lugar, debe de respetar el principio de necesidad, el cual encontramos en el artículo 5, inciso primero del Código Penal, y que establece que las medidas se aplican cuando son necesarias y en proporción al delito cometido. Pero, ¿qué tipos de medidas cautelares existen? Son dos. Unas son las medidas cautelares reales, llamadas también patrimoniales, y estas lo que procuran es salvaguardar el cumplimiento a la responsabilidad civil derivada del cometimiento de un delito. Y allí encontramos la caución, la fianza, el embargo, el depósito, entre otros. Estos están normados por el artículo 342 del Código Procesal Penal. El otro grupo son las medidas cautelares de carácter personal. Y estas fundamentalmente lo que procuran es la participación y presencia del imputado durante todas las etapas procesales hasta llegar a la sentencia definitiva. Por lo tanto, ellas lo que procuran es la restricción de la libertad ambulatoria del imputado. Cuando hablamos de restricción de la libertad ambulatoria, estamos frente a la restricción de una de las garantías y de uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, como es la libertad. El Salvador, como firmante de los acuerdos y tratados internacionales en esta materia, para aplicar la restricción a la libertad ambulatoria, debe respetar lo establecido por el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los cuales establecen que las medidas restrictivas de la libertad deberían de ser una excepción y no una regla general, y que éstas deben de aplicarse en caso no se encuentren los arraigos. De lo contrario, deben de buscarse medidas alternas que permitan participar al imputado durante todo el proceso investigativo, durante todas las fases procesales, pero en libertad, respetando siempre el derecho fundamental de su libertad. Si uno de estos elementos no está presente, entonces debería el imputado enfrentar el proceso en libertad. ¿Cuáles son los fundamentos para la imposición de las medidas cautelares o los presupuestos? El primer presupuesto que encontramos es el fumus boni iuris, que significa la apariencia de buen derecho. En derecho penal podríamos decir que es la existencia de un delito. Por lo tanto, debemos de salvaguardar y proteger el acto reclamado, en este caso la imposición de una pena. Y el segundo presupuesto es el periculum in more, que es el peligro de demora, pero en derecho penal es el peligro de una fuga. El imputado, al saber de la posibilidad de enfrentar una pena de prisión, opte por huir. Por lo tanto, es mejor retenerlo y que guarde una prisión provisional hasta que llegue a la sentencia definitiva. ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación de las medidas cautelares? El artículo 329 establece dos. En primer lugar, es la existencia de elementos de convicción razonables sobre la existencia de un delito.
y la posibilidad positiva de participación por parte del imputado. Y el segundo requisito es que ese delito tenga una pena de prisión cuyo máximo sea superior a 3 años. Asimismo, el artículo 330 establece otras condiciones por las cuales se pueden aplicar las medidas cautelares de restricción de la libertad. Por ejemplo, cuando el imputado no asiste al citatorio del juez o cuando su conducta denota que se opone a la justicia o quiere obstaculizar el proceso investigativo. ¿En qué momento se va a aplicar las medidas cautelares? El inciso segundo del artículo 320 del Código Procesal Penal establece que en todo momento procesal pueden ser revisadas, ampliadas, suprimidas, modificadas las medidas cautelares. Y el artículo 343 amplía esta facultad que da. Hay una opinión de parte de la Sala de lo Penal a través de la opinión referencia 687 CAS 2010 de fecha 22 de agosto de 2012, el cual establece que el juez que deberá conocer de la modificación o de la solicitud de revisión de las medidas cautelares será el juez que está conociendo en esa etapa. Él está facultado para poder celebrar esta audiencia de revisión. Asimismo, también existen medidas sustitutivas a la detención provisional. Y estas lo que buscan es aplicar una medida que no sea tan restrictiva y coercitiva como es la prisión provisional. A cambio de eso se pueden establecer, digamos, el arresto domiciliario, la libertad condicionada, la libertad vigilada u otras de este tipo que son reguladas por el artículo 332. Muchas gracias por su atención. Pasen feliz tarde.